Bueno, hoy es el día de San José Obrero y ya es tarde. Hubiera preferido hacer este videíto más temprano para que lo tuvieran el día de hoy. De todas maneras, las cosas que quiero decir son, me parece, interesantes y válidas para cualquier día, no solamente para el día de hoy. Así que bueno, la inspiración es hoy. Son tres cosas las que quiero decir. En primer lugar, una anécdota, después un comentario acerca de lo que nos dicen los evangelios y después algo que nos sirva a nosotros. La anécdota es de hace muchos años. Yo estaba en mi primer año de sacerdocio, de recién ordenado, y un encargo pastoral que tenía, es un par de días que me iba a Bilbao, estaba en la universidad yo todavía, y atender un club muy grande de obreros metalúrgicos. Eran épocas en que existían los altos hornos en Bilbao y mucha industria metalúrgica. Iban a obreros de esos sitios, iban también algunos de la municipalidad, entre ellos Matías. Matías era un hombre que yo recuerdo con mucho afecto porque era un tipo fantástico. El año pasado, precisamente el día de San José, de San José Obrero, siempre lo recuerdo, lo traté de averiguar y me dijeron que había fallecido hace unos cuantos años. Así que, bueno. Matías trajo un día a un amigo suyo, colega, que trabajaba como él en la municipalidad y que era como él barrendero. Los dos eran barrenderos en Bilbao. Y cuando me quedé charlando con el amigo que había venido con Matías, le pregunté cómo había venido, por qué y por qué quería hablar conmigo, etc. Y me contó lo siguiente, me dijo que él era muy amigo de Matías y lo veía siempre, todos los días, coincidían en una esquina, porque tenían manzanas que barrer cercanas y coincidían en una esquina. Y que Matías había llegado antes que él, y él lo vio recogiendo unos papeles, unas hojitas al lado de la alcantarilla, metiéndolas con la mano en el tacho. Entonces cuando se acercó le dijo, oíme, ¿por qué no haces lo que hacemos todos nosotros, en las cositas que quedan a la alcantarilla y punto? Y Matías le dice, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que con eso ya sabes que los días de lluvia importante, de mucha lluvia, eso a veces tapa lugares, hay inundaciones, bueno, ellos sabían de eso, no sé yo hasta qué punto era así, tanto. Pero Matías le dijo, yo trato de hacerlo bien. ¿Y a vos no te gustaría que cuando vamos a cobrar a la municipalidad, el morsa le decían al pagador que tenía unos bigotes largos, agilizara un poco el trámite, sobre todo si la cola es larga, en vez de entrar a tomarse un café, ¿no te gustaría? Por supuesto. Y después le puso otros ejemplos del ómnibus, como si paraba los días de lluvia cerca de la vereda o no, sí, etcétera, varios ejemplos. Y terminó diciéndole, mira, yo trato de hacer mi trabajo bien, porque date cuenta, si todo el mundo trabajara así, Bilbao sería completamente distinta, sería otro mundo. Además, yo cuando me levanto le ofrezco a Dios el trabajo del día, todo lo que voy a hacer, y yo trabajo para Él. Que los demás lo aprecien o no lo aprecien, a mí no me interesa. Yo aprendí mucho también con Matías. San José, yo pienso que trabajaba así, trabajaba bien. San José yo no me lo puedo imaginar como un chanta, como alguien que hace mal su trabajo, no sabe o no trata de hacerlo mejor. Y la Virgen tampoco, la Virgen también tenía que trabajar, y no solo en las cosas de la casa, sino que como toda mujer de los pueblos de Israel, también tenía que colaborar en el común del pueblo, es decir, en el campito donde había que cosechar y había que sembrar, y todas las mujeres colaboraban con eso y otras cosas. Y Jesús igual. Es frecuente que la gente repare solo en los 2 años y algo
de su vida pública, ni lo vea como un predicador errante, etcétera, sabio, pero se olvide de los 30 años de vida oculta, que no son, es Dios hecho hombre. La enseñanza de Cristo empieza desde Belén, incluso antes de Belén, desde la concepción de Jesús hasta la ascensión. Y toda ella es una enseñanza, más con los hechos que con las palabras. Y de esta manera Jesús también nos muestra cómo Él viene a redimir lo que desde la creación, desde el primer momento, el mandato primigenio de Dios era llevar según Dios las cosas de la tierra, ser como administradores de la creación, cosa que los hombres hemos hecho muy mal de muchas maneras. No solo en el medio ambiente, en el mundo, no hemos sido los custodios de la creación, sino que además en la vida social, en la vida pública, en la vida de relación, no hemos hecho las cosas bien. Yo creo que no necesito abundar en ese tema. Jesús viene a redimir eso. Y por eso la vida de un cristiano, que es un seguidor de Jesús, un cristiano es un discípulo de Cristo, la vida de un cristiano, estas cosas son muy importantes. No podemos hacer dos vidas separadas. Hay gente que piensa que la vida cristiana es, bueno, ir a misa los domingos, rezar un poquito cada día, bueno, esto es lo mejor de los casos, ¿no? Rezar el rosario, hacer una peregrinación a Luján, pero después los negocios son negocios, la vida de todos los santos días, el trabajo. Y ahí es una tarea para santificar, es algo que el Señor tiene un interés particular. Entonces un cristiano no puede ser un chanta en su trabajo. No puede ser un tipo que vende el kilo de 800 gramos, no puede ser el tipo que si tiene un taller arregla todo con alambrito, no puede ser que si es político sea un corrupto, no puede ser que si es abogado sea un carancho, no puede ser que así podríamos recorrer todas. Ustedes se dan cuenta que muchas veces un modo de encarar egoísticamente el propio trabajo, la propia profesión, lo único que importa prácticamente es el dinero. Pero Él nos ha encomendado cambiar el mundo, mejorar el mundo. El Concilio Vaticano II dice, en la Constitución sobre la Iglesia, que la vocación de un laico cristiano consiste en ordenar según Dios las cuestiones temporales. Esa es la vocación de los cristianos. Y por tanto es importante que pongan ahí amor en su trabajo y con sentido sobrenatural, con un sentido de fe, hagan su trabajo y con espíritu de servicio, aquellas cosas que Jesús nos enseñó y vivió para nosotros es importante. Y un día como hoy, que es el día de San José Obrero, a mí me pareció, yo estaba esta mañana pensando estas cosas y me parece que es muy oportuno recordarlo, porque ustedes y yo tenemos que mejorar cosas en nuestro trabajo. Las tenemos que mejorar dentro de nuestra capacidad y hacerlo lo mejor que podemos y con ese amor y ese espíritu de servicio.